Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un espacio más de Al Calor de un Tinto. Hoy vamos a conversar sobre geopolítica. ¿Qué ocurre en el mundo hoy? ¿En qué situación se encuentra Latinoamérica en medio de un orden que es complejo? Es complejo. Vamos a tratar de adentrarnos a algunas herramientas que nos permitan reflexionar sobre qué ocurre hoy en el planeta y el lugar de América Latina. Raúl, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Alfonso. Raúl, empecemos por eso. Ahora estamos viendo unos mapas del avance de China. Hablemos de China, hablemos de Estados Unidos y cuáles son las condiciones del mundo hoy. Bueno, China ya es una superpotencia económica, productiva, comercial, y Estados Unidos pasó de controlar el 45% del PIB del mundo en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, al estar por debajo del 20%, ¿verdad? Todavía tiene un PIB, según cómo se mida, mayor al de China, porque se incluyen servicios, finanzas, cosas que no sirven para nada en una sociedad. Por ejemplo, en el PIB de Estados Unidos se incluye la prostitución, las drogas, los abogados, que no sirven para nada, pues es parte del PIB porque cobran muy caro. Entonces, eso es parte de la decadencia de Occidente. Es parte de la decadencia de una parte del mundo que fue hegemónica, que fue productiva y que ya ha dejado de serlo. Entonces, ese es el momento que estamos, ¿verdad? De un tránsito de una cosa a otra, muy incierto porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí ya es seguro es que Estados Unidos no es la potencia hegemónica y por ahora estamos en lo que se llama multilateralismo. O sea que hay varias potencias que tienen capacidad de influir. No determinar el orden mundial, pero sí de influir. Y bueno, es un periodo, después veremos qué pasa. Quiere decir, de alguna forma, Raúl, que Estados Unidos es víctima de su propio invento, porque termina deconstruyendo su capacidad productiva y hoy depende también Con el neoliberalismo, Estados Unidos decidió trasladar su producción fabril a Asia, principalmente a China, porque allí era más barato, no había legislación restrictiva desde el punto de vista laboral y ambiental. Entonces trasladó todo para allá y China la recibió y Oriente en general con mucha alegría, y hoy las cosas se han dado vuelta. Estados Unidos perdió su capacidad productiva. Si uno mira la cantidad de barcos que puede fabricar Estados Unidos, es ínfima en comparación con la de China, Japón y Corea del Sur, que son el 80% de la producción naval del mundo, fabricación naval. Entonces, Estados Unidos, sí, con esta cuestión de maximizar ganancias, típico del capitalismo, sembró su propia tumba. Claro, y estamos viendo que China avanza, y avanza no solo en la extracción, sino en la generación de redes de comunicación, es decir, en la infraestructura de la comunicación. Ahí tenemos otra guerra, y es la guerra del flujo comercial, los mares y los puertos. Ahí entra América Latina. Ahí entra América Latina porque la producción agropecuaria y mineral de América Latina es importante para China. Y para el mundo. Sí, pero para China muy importante. Brasil es un gran productor de soja y un gran exportador de minerales, y eso si sale por los puertos de Brasil, demora mucho más en llegar a China, tiene que cruzar canales, entonces directamente a través de Perú. Entonces se ahorran 10, 15 días de tránsito, y eso es mucho dinero y mucho tiempo. Entonces China está rediseñando el comercio mundial con una red de puertos, con una red de navegación importante. Por ejemplo, ahora China tiene unos barcos que trasladan 10.000 coches de China hasta Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese barco van miles y miles de coches eléctricos en general, y tiene esa capacidad de estar inventando permanentemente cosas. Yo diría que todos los meses hay alguna novedad importante desde el punto de vista productivo. Ahora lanzaron un ferrocarril submarino, o sea que va por el agua, por debajo o un ferrocarril que ya los tiene de levitación magnética, pero ahora hay uno que va a 450 kilómetros por hora. Un avión. Sí, no tiene mucho sentido ir al aeropuerto, porque si tú vas de Medellín a Bogotá y vas al aeropuerto una hora, no sé qué, te tomas el tren y en una hora y media estás en Bogotá. O sea, están rediseñando el mundo en base a tecnologías muy avanzadas que las están revolucionando permanentemente, copiando Occidente primero y después desarrollando. Y repotenciando. Ellos siempre han hecho esa cosa, copiar, adaptar y multiplicar.
Y son eficientes y efectivos porque las redes viales se han desarrollado, más de 140 países articulados a esa red de puertos, carreteras. Y recientemente veíamos el avance comercial con el puerto de Buenaventura, Colombia, y los puertos en Venezuela. O sea, es conectar los dos océanos ahora que lo estás diciendo. O sea, que eso también los alertaría a ellos. Sí. Pero antes de eso te quería comentar algo. El CEO de la Ford de Estados Unidos fue a China con todo su equipo para estudiar las fábricas de automóviles chinas. Y volvió agarrándose la cabeza y dice, ya perdimos, ya estamos en otro lugar. China antes aprendía de las fábricas automotrices de Estados Unidos y de Europa, ahora es al revés. Las fábricas Volkswagen mandan gente a China para aprender. Y eso está pasando en todos los terrenos. Hay un terreno que la competencia está muy cerrada, que son los semiconductores y la comunicación cuántica. Pero la tendencia es que China está en una inercia de ascenso y eso tarde o temprano demorará año más, año menos, pero la superioridad china es inevitable en todos los terrenos. Bien, y esa superioridad china, ¿cómo lo podemos leer en términos culturales? Porque por lo menos en esta parte del mundo la superioridad cultural sigue siendo norteamericana, en términos del deseo o lo que desean las generaciones. Hoy se planteó en el debate de hoy, lo planteó la brasileña Ana Penido y me parece muy interesante. China tiene una gran desventaja en cuanto a la lengua. Los chinos hablan inglés, pero nosotros no vamos a hablar chino y menos vamos a escribir en chino. Entonces, ahí hay un tema cultural que tendrán que resolverlo en algún momento. Y luego, las chinas, son admiradores del American Way of Life. Ajá. Y les encanta Estados Unidos. Son más yanquis que todos nosotros. Pero, ahora que hay muchos turistas chinos en el mundo, llega un chino a Nueva York con la imagen de Nueva York, se sube al metro y ve un metro viejo, oxidado, sucio, con mendigos, y el metro de Shanghái es una maravilla. Entonces, en la medida que los chinos están viajando por Occidente, están viendo los desastres de Occidente, claro, cosa que antes no lo veían. Entonces yo creo que esto de lo cultural es un escenario abierto. No digo que China vaya a ser pro-occidental culturalmente toda la vida o pro-yanqui culturalmente toda la vida, pero además hay un tema que hay que valorarlo en toda su profundidad. La cultura ancestral china es muy potente. Es como la cultura de los pueblos originarios en América Latina. Que permite cohesión social. Le permite cohesión, le permite raíces, le permite identidad frente a la desidentidad occidental. Y además, en ese descubrimiento de que Occidente no es las 7 maravillas del mundo, yo creo que les va a llevar a revalorizar sus tradiciones. No las peores, espero, no las más patriarcales, las más confucianas. Pero además hay que recordar que la cultura, la economía puede cambiar en 10 años, ¿verdad? Tú puedes ver aquí Medellín, todos los edificios que se han construido en 10 años, la gentrificación. Pero la cultura tiene un ritmo gélido, glaciar, se le llaman, ¿verdad? Entonces, para que la cultura china o la occidental cambien, tendrán que pasar 100 años. Y entonces, eso es un escenario abierto. Y aprender a pensar a muy largo plazo, generacionalmente. Que es el fuerte de los chinos. Y un pensamiento social así, es complicado. China no tiene prisa. China no tiene prisa, porque sabe manejar el tiempo largo, que Brodel planteaba que es el tiempo de los sabios, Fernand Brodel, y yo creo que los chinos tienen muy claro que el objetivo de ellos es, primero, evitar volver a ser colonizados. O sea, hubo en un siglo 2 guerras del opio y una invasión japonesa. La humillación que llaman ellos. La humillación, eso es el primer punto a evitar. Y segundo, si se expanden como se están expandiendo, tendrán que discutir en algún momento si quieren ser un nuevo hegemón o no. Y yo creo que tienen los recursos históricos, culturales y cognitivos como para saber si les conviene o no. Porque ser un hegemón es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo aprenden de Estados Unidos de alguna manera. Y de Inglaterra, y de Francia, porque fueron los que lo invadieron. Entonces,
Yo no tengo, porque ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Sostener 800 bases militares en el mundo es un coste brutal que solo lo pueden sostener con una expansión imperial permanente. Ahora que la expansión, y esto es lo que está pasando hoy, ahora que la expansión imperial está frenada, porque está China, porque está Rusia, porque el sur está cambiando, ahora que esa expansión imperial está bloqueada o está, vamos a poner en el mejor de los casos, enlentecida, ¿dónde van a acceder recursos interiormente? Guerra civil interior, que es lo que está pasando. Entonces, aquí hay un lío para Estados Unidos estratégico muy fuerte que hasta ahora no le hemos dado la suficiente importancia. ¿Podemos hablar de un colapso civilizatorio occidental? Yo creo que estamos ante un inminente colapso civilizatorio, primero. Segundo, ese colapso civilizatorio va a ser más agudo en aquellas partes del mundo donde el consumismo, donde el tránsito, donde el capitalismo ha hecho más daño. Y probablemente donde el capitalismo ha hecho menos daño o ha entrado con menos fuerza, o los estados-nación son más sólidos y las sociedades más cohesionadas, puede haber un colapso atemperado, digamos, ¿no? Reducido. Colapso es inevitable en la humanidad por temas ambientales y temas políticos y sociales. Y piense usted en los pueblos originarios, colombianos o de América Latina. Tienen una gran cohesión interna o una relativa cohesión interna mayor que las ciudades y tienen recursos para estar lejos del colapso o superar el colapso. Y yo creo que Asia tiene esos mismos recursos. O sea que posiblemente las resistencias y las luchas estén muy territorializadas y muy focalizadas en América Latina. Yo creo que sí, porque es el continente donde se juega el futuro de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede sobrevivir sin el patio trasero. Eso es inevitable. Y también es el futuro del planeta, es decir, la reserva natural. Una de las reservas naturales, sí. Lo que pasa es que en América Latina tenemos una ventaja que pocos continentes tienen. Tenemos 5 siglos de experiencia de cómo resistir y reexistir, sobrevivir. Porque algo tenemos que aprender de pueblos negros y pueblos indígenas y campesinos que han resistido 5 siglos. Sí. No es en balde eso, no se le ha caído del cielo. Han hecho cosas, o sea, yo lo que quiero decir es que la sobrevivencia de nuestros pueblos 5 siglos no es un hecho que cayó del cielo, trabajaron para eso. Sí. Y esa es la inspiración. Bien, Raúl, agradecerte por estos elementos de análisis. Ahora profundizaremos después sobre esas luchas desde los pueblos de Latinoamérica y del sur global. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.